Hola, hola, mis adorados adictos al drama turco y a las historias de amor que nos hacen suspirar. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén listos para una inmersión profunda, porque vamos a destapar un misterio que ha estado carcomiendo el corazón de la farándula turca durante demasiado tiempo. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que incendió la pantalla y nuestros corazones con Senkalkam. Pero en vez de celebrar su amor, vamos a abordar la pregunta que no deja de resonar: ¿por qué Kerem Bürsin parece silenciar a Hande Erçel? ¿Qué secretos se esconden tras este muro de silencio mediático? Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis minuciosos, rumores jugosos y, por supuesto, una buena dosis de realidad. Vamos a diseccionar cada posible razón, desde la más obvia hasta la más retorcida, revisando evidencias en redes sociales, declaraciones públicas y hasta el lenguaje corporal de estos dos titanes del espectáculo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de incertidumbre, necesito pedirles un favor crucial: si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Aquí encontrarán lo último del universo del entretenimiento turco, noticias exclusivas que te dejarán boquiabierto, análisis detallados que te harán pensar, y por supuesto toneladas de salseo para alimentar tu espíritu chismoso. Activen la campanita, únanse a nuestra creciente comunidad y prepárense para ser los primeros en saberlo todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenredar esta madeja de intrigas. El romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel, nacido entre focos y guiones en el set de Senkalkam, fue un auténtico Big Bang emocional. La química palpable que desbordaban como Eda y Serkan se materializó en la vida real, catapultándolos a la categoría de la pareja más deseada, la más admirada, la más todo. Su relación era una exhibición constante de afecto en el mundo digital, con viajes de ensueño capturados en fotografías perfectas, momentos íntimos compartidos con el mundo y declaraciones de amor que parecían sacadas de un cuento de hadas. Parecía la historia perfecta, vivieron felices para siempre que todos anhelábamos para ellos. Pero como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su abrupto e inesperado final. La noticia de su ruptura resonó como un trueno en un día soleado, dejando a los fans en estado de shock. De la noche a la mañana, las fotos juntos desaparecieron como si nunca hubieran existido, los likes mutuos se desvanecieron en el éter digital y la comunicación, al menos la que podíamos ver, se cortó de raíz. Y aquí, amigos míos, es donde comienza el verdadero misterio. ¿Por qué este silencio ensordecedor? ¿Por qué Kerem, en particular, parece mantener una distancia tan marcada de Hande en el escenario público? ¿Qué es lo que no nos están contando? Una de las teorías más populares y extendidas entre los fans es que la ruptura no fue precisamente un camino de rosas. Las relaciones amorosas, como bien sabemos, son un laberinto de emociones, desafíos y complejidades, y a veces, las cosas simplemente no terminan como lo habíamos planeado. Podría ser que existieran diferencias irreconciliables, desacuerdos profundos o incluso la presencia de terceros que sembraron la discordia. No existe evidencia contundente que respalde estas especulaciones, por supuesto, pero es una posibilidad que, por muy dolorosa que sea, no podemos descartar. Tal vez, detrás de esas sonrisas perfectas y esos momentos aparentemente idílicos, se escondían heridas emocionales que ambos necesitan sanar en la soledad de sus propios espacios. En este escenario el silencio se convierte en un escudo, una forma de protegerse de la tormenta mediática y de evitar reabrir viejas heridas que aún están cicatrizando. Mantener distancia en el ámbito público podría ser una estrategia para evitar conflictos innecesarios, para facilitar el proceso de duelo y para poder seguir adelante sin la sombra constante del pasado. Otra teoría que resuena con fuerza es que la presión mediática a la que fueron sometidos fue simplemente insoportable. Ser una de las parejas más queridas, más fotografiadas y más comentadas de Turquía tiene un precio muy alto. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizado al milímetro por los fans más fervientes y por la prensa sensacionalista. Esta constante vigilancia, esta lupa implacable sobre su vida personal, pudo haber afectado profundamente la relación, contribuyendo a su desgaste y, finalmente, a su final. Y ahora, después de la ruptura, Kerem podría estar intentando desesperadamente proteger su privacidad, resguardarse del torbellino de chismes y especulaciones y, en definitiva, recuperar el control de su narrativa personal. El silencio, en este caso, sería una herramienta poderosa, una forma de ponerle fin al circo mediático y de respirar aire fresco sin la asfixiante sensación de estar constantemente observado. También es crucial considerar el factor profesional, la ambición y las aspiraciones individuales.
Tanto Kerem como Hande son dos de los actores más cotizados, más talentosos y más solicitados de Turquía. Después del fenómeno global que fue Senkalkam, sus carreras se catapultaron a nuevas alturas, abriéndoles un abanico de oportunidades inimaginables. Ambos están completamente enfocados en nuevos proyectos, en nuevos desafíos y en la construcción de sus propias identidades profesionales, más allá de la etiqueta de pareja perfecta. Quizás Kerem considera que hablar constantemente de su relación pasada con Hande podría eclipsar sus logros actuales, desviar la atención de su trabajo y, en definitiva, impedirle demostrar su valía como actor. Mantener silencio, en este sentido, sería una forma de reafirmar su independencia, de demostrar que su talento va mucho más allá de su vida sentimental y de que está dispuesto a labrarse un camino propio sin depender de la sombra de una relación pasada. Además, no podemos olvidar que Kerem Bürsin es conocido por ser una persona bastante reservada, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Aunque durante su relación con Hande se mostró más abierto y comunicativo, siempre ha mantenido un cierto nivel de privacidad, protegiendo su intimidad del ojo público. Es posible que después de la ruptura haya regresado a su forma habitual de ser, prefiriendo mantener su vida amorosa alejada de los focos y centrarse en sus proyectos profesionales. Esta no es una crítica ni mucho menos, sino simplemente una forma de ser, una característica de su personalidad. Hay personas que son naturalmente más extrovertidas y otras más introvertidas, y ambas formas de ser son igualmente válidas y respetables. Por supuesto, también debemos contemplar la posibilidad más simple y, quizás, la más realista, que simplemente no haya nada más que decir. A veces las relaciones terminan y no hay dramas ocultos, secretos oscuros ni conspiraciones maquiavélicas detrás. Simplemente las cosas no funcionan, los caminos se separan y las personas deciden seguir adelante por separado. En este caso, el silencio de Kerem podría ser simplemente una señal de respeto hacia Hande y hacia la relación que compartieron. No hablar de ella, no mencionar la ruptura, no alimentar los rumores podría ser una forma de evitar causar daño, de no reabrir heridas innecesarias y de permitir que ambos puedan seguir adelante con sus vidas en paz. Analizando detenidamente las redes sociales de ambos actores, podemos observar una clara estrategia de distanciamiento. Ninguno de los dos menciona al otro, ni siquiera de forma indirecta. Han borrado la mayoría de las fotos juntos, aunque no todas, lo que alimenta aún más las especulaciones. Algunos fans interpretan esto como una señal de que aún guardan buenos recuerdos de su relación, mientras que otros lo ven como una simple estrategia de marketing para no alimentar los rumores y mantener la atención mediática. La verdad es que es imposible saberlo con certeza. Las redes sociales son una herramienta muy poderosa, pero también pueden ser engañosas y manipuladoras. Lo que vemos en Instagram o Twitter no siempre refleja la realidad, y a menudo es una versión cuidadosamente editada y filtrada de la misma. En cuanto a las declaraciones públicas, Kerem ha evitado cuidadosamente cualquier pregunta relacionada con Hande. En contadas ocasiones, cuando ha sido inevitable mencionar su nombre, ha sido extremadamente diplomático y ha evitado entrar en detalles, respondiendo con evasivas y frases genéricas. Esto refuerza la idea de que prefiere mantener el silencio y no alimentar los rumores, consciente de que cualquier palabra que diga podría ser sacada de contexto y utilizada para alimentar la maquinaria del chisme. Hande, por su parte, también ha evitado hablar de Kerem en sus entrevistas, siguiendo una estrategia similar de distanciamiento y silencio. Ambos parecen estar de acuerdo en mantener un perfil bajo y en no revivir el pasado, al menos públicamente. Es importante recordar que estamos hablando de la vida personal de dos personas, de sus sentimientos, sus emociones y sus decisiones. Aunque sean figuras públicas y estén expuestos al escrutinio constante de los medios y los fans, tienen derecho a la privacidad y a tomar las decisiones que consideren mejores para ellos, sin tener que dar explicaciones a nadie. Es fácil caer en la especulación y el chismorreo, pero debemos recordar que no conocemos todos los detalles de su relación, que no sabemos lo que realmente sucedió entre ellos y que, por lo tanto, no tenemos derecho a juzgar sus decisiones. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad, desearles lo mejor en sus futuros proyectos y esperar que encuentren la felicidad en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Además, es crucial evitar alimentar teorías conspirativas o rumores infundados que circulan por Internet. En la era de la información, es muy fácil difundir noticias falsas o distorsionadas, y a menudo cuesta mucho más desmentir una mentira que propagarla. Antes de creer en cualquier cosa que leamos o escuchemos, debemos verificar la fuente, asegurarnos de que sea fiable y contrastar la información con otras fuentes.
No contribuyamos a la desinformación ni al acoso en redes sociales, y recordemos que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos y emociones. En resumen, el silencio de Kerem Bürsin con respecto a Hande Erçel puede deberse a una combinación de múltiples factores: una ruptura no amigable, la presión mediática, el enfoque en su carrera profesional, su personalidad reservada o simplemente la decisión de no revivir el pasado y seguir adelante con su vida. La verdad es que probablemente nunca sabremos con certeza qué hay detrás de este silencio, y quizás nunca debamos saberlo. Lo importante es respetar su privacidad, evitar alimentar rumores o teorías conspirativas y recordar que son seres humanos, no personajes de una telenovela. Y bien, mis queridos adictos al drama, ¿qué les ha parecido este análisis exhaustivo? Espero que les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información disponible y en los rumores que circulan por Internet. No tenemos la verdad absoluta, pero hemos intentado analizar la situación desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta todos los factores que podrían estar influyendo en esta historia. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que hay detrás del silencio de Kerem Bürsin? ¿Creen que la ruptura fue amigable o que hay algo más oscuro detrás? ¿Qué teoría les parece más plausible? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Si les gustó el vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que el salseo los acompañe.